cíclico. No sé si el mercado ya quiere descontar un escenario de Goldilocks donde todo se va a recuperar, el crecimiento va a mantenerse y todo vamos a salir muy aireados de esta, o se está equivocando con ello. ¿Cómo lo ves, Pablo? Bueno, la verdad es que yo reconozco que cerramos el año 2022 francamente bien y he empezado el 2023 francamente mal, no adelantando este movimiento del mercado. Para mí el dato de inflación es bueno, está en línea con lo previsto, aunque todos aquellos que no preveían que la inflación se enquistara o se anclara, defendían siempre que había que mirar la inflación subyacente, que la inflación general estaba obviamente respaldada en las cifras tan elevadas desde el 24 de febrero, desde la invasión de Ucrania, por los precios energéticos. Ahora no sé dónde se meten, porque la inflación subyacente sigue siendo elevada a 5,7% y la inflación subyacente en servicios se mantiene en el más 7%, un dato que yo creo que algunos miembros de la Fed se tomarán muy mucho, a pesar de que hemos visto que los swaps ya están descontando prácticamente el 86%, una subida tan solo de 25 puntos básicos para el 1 de febrero. Pero no es todo oro lo que reluce, a pesar de que la Fed yo creo que cogió el toro por los cuernos mucho antes que el Banco Central Europeo. A mí, personalmente, y por lo que me están rompiendo las piernas desde el día 2 de enero, es porque en los fondos internacionales, otros fondos de pensiones que llevo, mi apuesta era más pensar que Estados Unidos estaba haciendo bien el trabajo, como bien has comentado, que los apuntes de Bullard, que los apuntes de Jerome Powell, que todos iban bien encaminados y que de momento están resolviendo, entre comillas, el problema de la inflación sin generar en absoluto tensiones en el mercado laboral. Pero mi problema es que yo no preveía que el Eurostock iba a subir un 8,78% al cierre de hoy, con un outperformance brutal, cuando el mensaje, y aunque no sea hoy el tema el Banco Central Europeo y sea más la Fed, el mensaje último han sido dos grandes hitos. Uno, prepararos porque las subidas de tipos de 50 puntos básicos son la nueva realidad. Y dos, como dijo incluso el señor de Guindos, cuarto trimestre, perdón, cuarto trimestre y primer trimestre de 2023 íbamos a entrar en recesión en la eurozona. Por lo tanto, esa es la situación de la eurozona y el outperformance que está teniendo a pesar de la composición de los índices. Desde mi punto de vista, no está justificada con una inflación que en Europa, en diciembre, la subyacente ha crecido 2 décimas. Es decir, no solo no va a la baja, sino que incluso está repuntando. Así que, para mí, la sorpresa, más que el performance de Estados Unidos, la tibieza quizá de los inversores para la recuperación. Bueno, tibieza con un 3 y pico por ciento no es suficiente porque los índices venían de mínimos arrancando el año. Lo sorprendente es el arranque meteórico que está teniendo Europa, que es francamente histórico. Sí, ha sido bastante sorprendente, sobre todo esa fuerza relativa que comentabas, Pablo, con respecto a otros índices. Y bueno, si miramos índices como Total Return, el DAX, estamos cerca ya de máximos. Es que es una subida importante. Rafael, ¿cómo habéis visto vosotros este dato de inflación? ¿Crees? Claro, porque Pablo ha dicho, seguimos estando en niveles del 6% y por encima. Entonces, ¿es viable llegar al 2%? Hoy Bullard ha dicho que cree que hay demasiado optimismo sobre que van a llegar muy rápido al 2%. Yo creo que al 2% no van a llegar de ninguna de las maneras. Y la realidad es que el escenario de Goldilocks tampoco, a mi modo de ver, se va a producir. Es decir, como bien indicaba Pablo, es decir, la realidad es que a toro pasado todos buscamos la excusa perfecta para justificar la realidad del dato, pero lo que no tiene ningún sentido es que en Europa, donde realmente la inflación está cayendo porque los costes energéticos han caído de una manera muy significativa, tanto que decíamos, claro, el problema son los costes energéticos que hacen subir la inflación, y no nos preocupábamos tanto de la subyacente. Bueno, al caer los costes energéticos, sin embargo, la subyacente sigue subiendo, ¿no? Y ahí no nos damos cuenta, no nos fijamos tanto en la subyacente porque no nos interesa hacer demasiada publicidad del dato malo y sí del dato bueno, ¿no? En Estados Unidos tienen un problema radicalmente diferente. Ellos no tienen un problema de oferta, ellos tienen un problema de demanda. Y el problema que se encuentran ellos es que realmente los costes de servicios y los costes salariales están incrementándose de una manera importante, y entonces mientras eso no lo controlen
realmente ellos no van a poder conseguir que la inflación caiga al 2%. Entonces, ellos tienen que subir muy rápidamente al 5%. Entonces, eso no casa muy bien con este mensaje de subir solamente 25 puntos básicos, porque si lo va subiendo 25 en 25, tardarán más tiempo en llegar a ese 5% y, por tanto, les costará más doblar la curva. Entonces, yo creo que lo que deberían es subir 50 puntos básicos, llegar al 5, 5,25, 5,50 o incluso más, y poder de esa manera tener controlada completamente la inflación y poder bajarla de verdad, que no pase lo de los años 70. Entonces, lo que pasa es que yo creo que lo quieren todo. Quieren controlar la inflación y lo que no quieren es un escenario recesivo. Pero al final, yo pienso que al final van a tener que entrar en recesión sí o sí, porque no van a poder controlarlo todo. Muchas gracias, Rafael. Efectivamente, lo quieren todo, ¿no? Quieren abordar todo y ese soft landing mágico, que bueno, que veremos a ver si ocurre o no ocurre. David, ¿cómo lo estáis viendo vosotros desde Bolsa General? Este dato tanto de inflación como como este rebote de las bolsas que estamos viendo. Ya nos decías hace unas semanas, antes recuerdo que decíamos que el fondo de mercado había mejorado, que ya había ciertas empresas moviéndose al alza, aunque los índices todavía no lo reflejasen. Y bueno, arranca un año el SP500 cerca de los 4.000 ya. Sí, y sobre todo, yo creo que más llamativo todavía el movimiento, como decíais antes, en Europa, ¿no? Está el FTSE, que es una de las principales bolsas del mundo, la City, la Bolsa de Londres, al 1,5% de máximos de toda la historia, ¿no? Mientras debatimos el crack del 29 que va a llegar, ¿no? Que igual algún día llega, pero la realidad es que hay una recuperación en los índices muy fuerte. Probablemente no está el escenario macro para una vuelta en V tipo 2020, pero yo lo que he visto a lo largo de los casi 20 años que llevo en los mercados es que cada vez que hay mucho pesimismo y hay, no unanimidad, pero sí que una gran mayoría esperando caídas muy duras, es donde el mercado luego suele hacerlo bien, ¿no? Porque el mercado siempre va descontando expectativas, ¿no? Y no subirá el mercado cuando la situación sea buena. El mercado sube cuando la situación se descuenta que es algo mejor de lo que se esperaba. Es decir, si el escenario que se pintaba es horrible y pasa a ser solo muy malo, pues el mercado lo que va a hacer es subir. Y como pase de muy malo a mediocre, pues el mercado se dispara, ¿no? Y para cuando las cosas están bien, pues tienes a los índices un 100% por encima de los mínimos, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. Además, la situación para los mercados no es negativa, ¿no? Históricamente, que es cuando tenemos inflación alta, pero la inflación bajando. Tengo una diapositiva que no sé si se puede compartir. Sí, claro, compártenos si quieres pantalla. La pongo en pantalla. Vale, pues no sé si ya se ve. Es una estadística bastante interesante en la que se divide por un cuadrante, ¿no? 4 cuadrantes, y podemos ver que en el cuadrante de inflación bajando, aunque esté alta, pues vemos que ahí el comportamiento de las acciones suele ser bastante bueno, ¿no? Históricamente, al menos desde el año 88. Entonces, estamos ahora en un escenario que no es tan malo, ¿no? El escenario malo es una inflación descontrolada donde los bancos centrales no actúan. Ese escenario ya lo hemos visto. Y ahora, pues no diré que está bajo control, porque además la inflación es muy pegajosa, es la palabra que se suele utilizar, y es que no va a ser fácil sacársela de encima y menos bajar al 2%. Eso va a estar complicado probablemente. Pero no lo está haciendo mal la Fed. Yo creo que lo hizo mal en el sentido de que probablemente coincide casi todo el mundo en que estuvieron muy lentos en retirar estímulos y empezar a subir tipos. De hecho, de ahí vienen las prisas, han batido récords absolutos, 4 subidas de 75 puntos básicos, luego 50 puntos. Y Europa ya ni qué decir, siempre a rebufo de Estados Unidos y además ahora pues de manera mucho más tardía. Lo que está ocurriendo ahora es que ya se descuenta que la Fed va a subirlos mucho más despacio, que Europa todavía va a tener que subirlos un poquito más y por eso el euro ha recuperado frente al dólar. Y este escenario, como digo, de inflación bajando, pues no es mala para los mercados. Obviamente, ya digo, la situación no es fácil, pero a mí me gusta más que mirar la macro porque me parece muy complicada, aunque sí que la solemos mirar un poco de reojo. Me parece que las señales del mercado en cuanto a mejora del fondo es interesante. Sí que es verdad que faltaría quizá algo muy importante, que sería un punto de mejora o de ruptura de resistencias en el Russell 2000, que aquí tendríamos la opción de un triple suelo. Tenemos ya un doble suelo que se cumplió, luego un pequeño doble techo que también se cumplió, y ahora estamos un poco en el ataque al máximo anterior, ¿no? Tendríamos una primera resistencia en el máximo que se generó en el mes de abril,
y luego tenemos sobre todo los de agosto de 2022. Superar esos máximos de agosto de 2022 sí que sería un nivel realmente importante, porque ahí tendríamos una figura de suelo, de triple suelo, y no hay que olvidar que esto va mucho más de marcar rayas y mirar unos gráficos, ¿no? Estamos hablando de un índice que contiene un gran número de acciones, por lo tanto, nos estaría hablando de una mejora del fondo de mercado. Además, hablamos de acciones pequeñas, que para los que no lleven mucho tiempo en los mercados o no hayan investigado, hay que decir que normalmente las acciones pequeñas y las de más riesgo, en este caso las de alta duración por la subida de tipos, son lo que suelen hacerlo peor en el inicio de las caídas, y luego ese tipo de compañías también cuando mejora este tipo de compañías es cuando el mercado mejora realmente y suele detrás ir las grandes, ¿no? Las grandes suele haber un proceso de acumulación y distribución mucho más largo, por eso Apple fue la última en corregir y anteriormente Tesla, y las pequeñas empezaron a caer algunas ya en febrero de 2021, porque lo que empezó a caer fueron chinas y growth, que curiosamente es lo que está empezando a mejorar ahora bastante el comportamiento relativo. Es verdad que habría que ver si se confirma, es un primer movimiento, pero bastante potente ya, y si esto se confirmara, yo es que no descarto que podamos tener ya un suelo de medio plazo. Creo que va a haber turbulencias, que va a haber zigzagueo, que este año puede ser un año de seleccionar muy bien los sectores, porque puede haber sectores que brillaron mucho, un poco lo que pasó. Llevamos muchas rotaciones sectoriales desde 2020. Puede ser que lo que vimos ya el otro día de que algunos valores defensivos ya empiecen a costarle más subir, mientras que empieza a entrar dinero en valores que han quedado muy castigados tras caídas muy duras, ¿no? Pero creo que va a ser un año de altibajos, de cierta volatilidad sectorial y en el que, si todo sigue así, podríamos incluso llegar a tener un gran suelo. Y hablamos de un suelo cuando ya está el FTSE casi en máximos de la historia, ¿eh? Pero eso te iba a decir. Eso te iba a decir, que cerca de máximos ya. Bueno,